Hola a todos. Antes de empezar con lo de Henry Mancini, que es lo que os voy a contar durante varios episodios, esto va a ocupar varios episodios. Henry Mancini va a ocupar varios episodios. No solo el episodio de hoy, sino varios episodios. Pero vamos a empezar por lo principal. Si os digo, la pantera rosa que me da... Tarán, 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 tarán. ¿Ya os suena? Henry Mancini lo que hace es puro yes. Y nosotros estamos acostumbrados a que, en el periodo clásico los acentos... ¿Os acordáis del juego que hicimos que si daba aquí, dabais hacíais ta o ta ta ta? Pues, ¿para qué? Para que asentásemos el golpe en la parte fuerte de cada pulso. Si es una negra, hacíamos fuerte, débil, fuerte, débil, fuerte, débil, fuerte, débil, fuerte, débil, si eran corcheas. Esto ahora cambia. Esto ahora cambia. No es fuerte, débil. Es al revés. Débil, fuerte. Débil, fuerte. Porque el jazz, además de ser atresillado, que taran, 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 como más hacia adelante, pues el jazz es una forma que surgió, casualidad, en Nueva Orleans. Luego se extendió por todo el mundo. Henry Mancini no es el único compositor que hace jazz, sino que hay muchas obras de jazz y están muy bien. Entonces, vamos a empezar antes de estudiar lo de Beston o Henry Mancini, que es puro jazz. Hay contar esa historia que tenía el jazz, porque el jazz tiene una historia por detrás y surgió pues en Nueva Orleans. Nueva Orleans, para los que no lo sepan, es la cuna del jazz. Es la cuna donde el jazz empezó. Y el clásico se toca tanta, ta, 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 o ta, 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 y ahora el principio de la pantalla rosa que no es ta tan ta tan tra 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 tan ta, y hay ta 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 ta, o sea, y luego efectos que íbamos a ir viendo durante varios episodios. Esto no va a ocupar un episodio, porque hoy os estoy contando mayoritariamente esta historia que tiene el jazz. Entonces, el jazz, digamos que cuando jazzeas, quitas de en medio lo que es la estructura clásica. Y lo que haces es, en este caso, en un 4x4, meter un 12x8. Y cuando tenemos esa opción de hacer jazz, o blues, o pop, esta música es como más atresillado, igual ta 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 y tara 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 ta, no. Es porque si no se puede sobreentender como clásico. Entonces, voy a tocar un poquito, me voy a callar. Vamos a empezar lo de Henry Mancini, la pantera rosa, que esta es la que más nos suena, pero que nunca nos hemos fijado, que es el principio ya el... Eso ya nos da una pista de que va a ser jazz, va a ser música moderna.
Va a ser música moderna, jazz. Cuando el plato empieza. Ya nos da una pista. Pues entonces, ¿cómo sería el principio? ¡Tatán, tatán! Seco. Golpes secos, pero en igual de acentuar la parte fuerte del pulso, acentuamos la débil. Voy a tocarlo. Para que veáis un poquito cómo es. Toco. Y esa última, corte. ¿Vale? Pues así es el jazz. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Después de aprender esto, que es la rítmica y un ejemplo de cómo es el jazz, vamos a ver todos los símbolos que aparecen en el jazz, porque no son pocos. Para la trompeta no son pocos los símbolos que aparecen. Sobre todo, hay que tener en cuenta, muy en cuenta, lo que es esta parte del jazz, porque en estos fundamentos se basa la música moderna, en que fuera atresillado. Y además, el jazz y el blues no se inventaron porque se investigase, sino se inventó el blues por casualidad. Y de ahí surgió el jazz. Pero vamos a hablar del blues porque es el precursor del jazz. El blues, ¿cómo era? Era una música muy triste, con un carácter muy triste. ¿Por qué? Porque la cantaban los esclavos. Lo vamos a dejar ahí, porque si no, lo de Podemos vienen a criticarme. Los esclavos que había en América lo cantaban mientras trabajaban, trabajando 12 horas a cada día. ¿Y cómo surge esto del jazz? Pues se mayoriza, pero vamos a centrarnos primero en el blues, que es el precursor. Después de ver este ejemplo, vamos a ver, estamos viendo el blues. Entonces, es como un tipo pregunta-respuesta, básicamente. Es una cosa de pregunta-respuesta. Cuando un grupo de esclavos cantaba una cosa, le contestaba otros con otra melodía, pero que venía a complementar la melodía de la pregunta. Pues en esto, y esto era en tono menor, pues es el jazz. De ahí va a venir el swing, que es lo de la bandera rosa, puro swing. Y después ya pop y rock. Pero la pantera rosa no está en el escalón del jazz, no es jazzístico, es swing, que es un poquito más que jazz. Y luego el pop va a ser la música popular, pero ahí no hemos llegado. Estamos en el swing, que es como un blues no mayorizado. El jazz, que ya está el blues mayorizado, metiéndole los acentos en las partes débiles. Igual que el jazz, pero un poquito más cañero. No hay tantas cadencias como en el jazz, porque en el jazz sí es verdad que el pulso hay veces que se detiene un montonazo de tiempo. En el swing no se detiene. Se mide igual, pero con los acentos en las partes débiles. Y esa es la característica que tiene el swing respecto al jazz. Porque el jazz, normalmente, las obras son casi todo ad libitum. En el swing no se permitía eso. Esta norma se rompió.
se rompió esa norma para que, aunque sea medido, no pareciese tan clásico, no se volviese a la medida clásica que había antes, sino que la medida es un poquito de aquí, un poquito de allá. Se cogen cachitos, un poquito de aquí, un poquito de allá, y luego se monta. No sé si lo entendéis. Es decir, que el swing podemos decir que es una variante del jazz, pero cuadrada. En igual en los acentos en las partes débiles, o en la parte débil, en las partes fuertes, es en las partes débiles. Y ahora sí, vamos a empezar con lo... Ahora ya volvemos a la Pantera Rosa. Que es prácticamente... Es esto, swing. Pero no swing, cool swing. ¿Qué quiere decir? Que está entre jazz y swing. Más jazz que swing. ¿Vale? Es una forma jazzística en su mayoría. La única parte que tiene swing es en el principio. Hasta cuando hago yo ta 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 ta. A partir de ahí es jazz. Porque aparecen un montón de símbolos. Como después de la negra una ligadura sin nada. Que eso significa lo siguiente. Lo voy a tocar. La una. Lo voy a tocar. Toco. Alucinando, alucinando. Pues eso es el primer símbolo. Y ahora nos vamos a centrar en esto, porque digamos que esto fue lo primero que salió. ¿Por qué? Porque no se tenía cerción de si iba a triunfar o no. Salió esto diciendo que suene menos por si acaso nos tienen tomates. Pero a medida que tuvo éxito, sacaron más formas de hacerlo. Y hay una forma que se llama Flutter. ¿La conocéis? Os lo explico. Flutter es una técnica que se utiliza para hacer vibrar una nota. Y no es vibrar porque te equivoco, es hacerlo aposta. ¿Para qué? Para que se note un poquito más. Es como una... Lo que antes hemos visto es como esconder el sonido. Ahora es como una superposición de los sonidos. Eso es el flutter. Una superposición de sonidos que nosotros no sabemos cuál es ni esa superposición. Porque luego hace y no sabemos. Si está sonando un si bemol, si está sonando un si con afinación 3/4, no sabemos. Porque es una superposición de los armónicos, que es los sonidos que conforman la nota. Pues eso, si los superponemos, ya está. Si los superponemos y ya está. Y no hay más tutilla. Hemos superpuesto estos armónicos y ya está. Y es una forma que se utiliza mucho. Esto no lo voy a tocar porque vais a decir que es un taladro, básicamente. Pero es que lo parece. Lo único que esto es sonido y el taladro es ruido. Y ya está. Y luego tenemos más símbolos. Como el de pasar aire intermitente, pasar muy poquito aire, depende del momento. Y esto
Pues yo creo que esta melodía no la sabemos bien. Yo he explicado esto un poquito para que veáis un poquito cómo es la forma jazz. Pero ahora vamos al escalón más alto de este señor, el rock. El rock. Hay muchos tipos de rock. El heavy, el rock a secas y el rock moderado, rock lento. Ahora nos vamos a centrar en el rock a secas. Y aquí ya no es a 3 ya, es normal. Es como si fuese clásico. Una melodía clásica. Tam, tam, tam. Tam, ta, 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 taram. Tam, ta, 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 ta. Ta 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 pam 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 para ta ta tan 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 ta 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 ta. Y eso es lo que haría la guitarra. Tra tra tra. Por eso el tra es el mordente. Y el mordente muchas veces dice, es que cae cuando suena la parte fuerte. Tran, tran, falso. Es antes de que caiga. Si cae, ya estás ocupando la parte fuerte. Es antes. Tan, tran, tran, no se oye. Tan, tran, tran, tan, 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 tran, tran, taran, tan, tan, tran, tran, tan, 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 tara, ta, ta, tan. ¿Habéis oído cómo lo he cantado antes de que diese el golpe? Antes. Pero es que es así. Es así. Y luego, ya para repasar, para zanjar esto del jazz y empezar con el rock, pues el jazz, ¿qué quiero que entendáis? Pues que la forma jazzística pues tiene muchísimas formas de hacerse. Ya bien sea por swing, ya bien sea por jazz o porque en el swing se utilice la forma. Porque para el swing también se puede coger esa forma y en igual de todo ese barullo de notas que tú tocas ad libitum, cuadrarlas en un acento en las partes débiles. Por lo cual, ahí el que manda es el bombo y la caja. Y ahora, en la siguiente parte, en la segunda parte, os voy a explicar cómo hace el bombo y la caja para hacer este trabajo de jazz. Porque no es una forma complicada, el jazz. El jazz es una forma muy simple, pero que a la vez ha llevado a muchísimo éxito. Sobre todo por su nacimiento del blues. Porque si no naciese el blues, el jazz ahora mismo no estaría hablando de él porque no existiría. Y el pop, y el rock, si no existiese el pop, no podríamos hablar del rock. Porque una forma deriva de otra predecesora. Bien que se ha descubierto por casualidad, o bien que se ha pensado en que hay que hacer unas normas nuevas. En fin, ahora en la siguiente parte os voy a enseñar cómo el bombo y la caja actúan en el jazz y en el rock. ¿Para qué? Para que ahora tengamos entendido esto y pueda pasar ya en la tercera y cuarta parte a enseñaros ejemplos de jazz y rock. Y luego ya, si hay una última parte de despedida, veremos el rock moderado que viene
del rock. Y esa es la última parte antes del heavy metal. Fijaros toda la historia desde el blues hasta el heavy metal. Hay muchísima historia, pero que veremos con ejemplos y con obras. Así que ahora en la segunda parte os voy a enseñar la rítmica, la estructura, la base en la que se basa, valga la redundancia, los compositores. ¿Por qué? Porque ahí, en esas estructuras, el bombo y la caja tienen un rol muy fundamental. Sobre todo el bombo, que marca unos determinados pulsos que ahora os voy a decir, y la caja marca otros determinados pulsos. Y con esto os emplazo a la segunda parte del episodio, porque ahora estaréis pensando, oye, pero esto no está nada mal. No está nada mal. Pero primero, antes de empezar a ver todas las notas, todo el barullo que hay que pararse a pensar cómo nació. Y luego ya vemos la obra, porque hoy vamos a ver toda esta historia, cómo se ha conformado. ¿Vale? Hoy vamos a ver cómo se ha conformado el jazz, el rock moderado y el swing, que ya lo hemos visto, el swing. Por eso ahora el swing viene del jazz y el jazz viene del blues. Muy bien. Y luego vamos a ver cómo actúa en esta forma el bombo y la caja, porque el bombo y la caja tienen un rol en el blues, en el jazz, en el pop y en el rock, en determinados tipos de rock, muy importante. Digo en algunos determinados tipos de rock, pero en el rock tiene un papel muy importante. Ahora, después en la segunda parte vamos a ver eso. ¿Cómo se ha conformado esa forma? Esa forma pop, esa forma rock. Porque el rock and roll, digamos, que es que nosotros oímos guitarras eléctricas, pero vamos a ver también esa base. Una vez que veamos de dónde ha surgido y cómo ha surgido, los cambios de armonía y todo, vemos su base. Pero esto hay que verlo muy poco a poco, y por eso vamos a estudiar esto en varios episodios. Ahora sí que sí, me callo. Os emplazo con la segunda parte del episodio. Espero que estéis disfrutando, que estáis aprendiendo un montón, porque esto seguramente ni lo sabíais. Venga, os emplazo con la segunda parte. El rock. No, me he equivocado. La segunda parte es el rol que tiene el bombo y la caja para todo esto del swing y del jazz. El rock lo veremos en tercera parte. En esta segunda parte vamos a ver qué rol tiene el bombo y la caja en el jazz. Como sabemos, el bombo y la caja tienen un rol muy importante. Sobre todo, el rol que tienen el bombo y la caja es marcar el pulso. Si no lo sabemos, tienen ese rol de marcar el pulso. El bombo acentúa los pulsos 1 y 4, acentúa el primer y el tercer pulso, y la caja acentúa el segundo y el cuarto. Tanto es así que cuando escuchamos una obra de estas de jazz, de blues o de rock, la caja es el que corta la mezcla. ¿Por qué? Porque el bombo, a pesar de su tamaño, no se oye, obviamente, salvo que lo escuches en los altavoces de la discoteca, que tienen 5 centímetros de diámetro, que ahí sí lo vas a oír, y ni eso.
la caja es la que corta. Hace. ¿Habéis oído el segundo y el cuarto pulso? Ese es el segundo y el cuarto pulso. Y tanto es así que en el swing se utiliza mucho lo que es el corte que hace así. He dado en la puerta porque no tengo bombo, básicamente. Hace así. ¿Vale? Eso es el corte, aunque esté viendo una puerta de fondo. El bombo y la caja, súper importantes. Pero por esto, porque la percusión nos marca el pulso, a qué velocidad tengo que ir. No es lo mismo que haga tum tum ca tum 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 ca tum tum ca tum 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 ca tum 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 ca tum 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 ca. No es lo mismo, no es lo mismo. Y con percu, normalmente va mejor. ¿Por qué? Porque es que es la encargada de marcarnos el pulso. Es el metrónomo en estas obras. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros lo que hacemos es acentúo el primero en la parte fuerte, el segundo en la parte fuerte, la tercera en la parte fuerte y el cuarto en la parte fuerte. Pero no es así. Si hace el bono tum 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 tum, cuando haga tum tal tum tal tum tal tum tal, tenemos que acentuar nosotros. ¿Vale? ¿Y cómo acaba esto, el desenlace de esto? Muy fácil. Con una forma rítmica. Una forma la cual nosotros tenemos en el ritmo tum dum ca tum dum ca. ¿Vale? Es una forma rítmica que utiliza la percu. Hoy en día se sigue utilizando para esta forma. ¿Vale? Es la que más se utiliza. Sobre todo por su capacidad. La capacidad de la percu para hacer de una obra el pulso, eso es súper complicado. Seguir todo el santo rato al director. ¿Por qué? Porque eso es súper difícil. ¿Por qué? Porque la percu normalmente luego una vez que avanza, lo echa hacia atrás o lo echa hacia adelante. Es súper difícil, yo os lo digo en serio, súper difícil que la percu, que es la que lleva en realidad toda una orquesta, toda una banda, toda una charanga, empiece y acabe la obra a la misma velocidad. Porque según avanza la obra, van ralentizando. ¿Vale? Y la percu tiene ese rol. Y os voy a contar ahora, anticipando un poco la siguiente escena que vamos a tratar aquí, el siguiente escalón que vamos a tratar aquí. Porque la historia aquí no acaba, sino que el swing se va moderando y hasta un punto que no se llama swing, se llama rock. Bueno, se llama pop. Y ese pop va evolucionando hacia el rock. Es decir, el pop viene del blues, el swing viene
Bueno, no, el jazz viene del blues, el swing viene del jazz, el pop viene del swing, el rock viene del pop, el heavy metal es una variante del rock, el rock moderado, una variante del rock, pero es un grupo. Luego me diréis, oye, Álvaro, pero es que swing hay muchos tipos. No, swing solo hay un tipo. Y si luego está el cool swing, está dentro de ese tipo de música que se llama swing. El swing moderado, si hay swing moderado, está dentro del grupo del swing. Igual que el heavy metal, el rock moderado, está dentro del grupo del rock. Está dentro de ese grupo del rock. Y ya está, y es que es así. Muchas veces es el rock, el heavy metal, lo que identifica al rock. Pero no es el heavy metal, es el rock. Que el rock... Imaginaros vosotros. Vamos a hacer un trabajo de imaginación. Imaginaros que no existiese un pulso. No existiría la percusión. O si existe, tocaría una melodía. Pero desde un principio se dijo, en el swing tiene que actuar el bombo y la caja como metrónomo. Y se quedó como metrónomo. En los pasodobles, en muchas obras de zarzuela se quedó. Pero porque ya estaba la percusión. Y no es lo mismo hacer sonar un bombo, una melodía que no puede. Lo único que hace es dar golpes. ¡Pum! ¡Tum! 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 A unos timbales que sí pueden hacer una melodía que tampoco la hacen por el tamaño y por condiciones acústicas que no me voy a meterme. Pero los predominantes ahora en el swing, en el rock, es el bombo y la caja. Igual que en el vals, que ya hemos visto una obra de vals, empieza un ta, un ta, ta, un ta, ta, un ta, ta, un pan, ta, un ta, ta. Y es así como se conforma. No, os lo estoy explicando para que vosotros veáis con vuestros o escuchéis con vuestros propios oídos lo que de verdad conforma esto. Y yo quiero que sepáis también que esto no acaba aquí. No acaba aquí. ¿Sabéis qué pasa? Que el bombo y la caja siempre o casi siempre aparecen en obras. Y por eso siempre dicen, es que el bombo es el metrónomo. Sí, porque el bombo acentúa el pulso. ¡Tum! ¡Pum! ¡Pum! Acentúa el primer pulso. Es como el metrónomo en la calle, porque el bombo es el director. Porque no hay un director, no hay metrónomo. Pues entonces el bombo tiene que decirles a los demás, este es el pulso. Y normalmente, en las marchas de procesión, se hace un compás de trum, pum, tatum, trum, tum, tatum y ta, para que se vea un poco la velocidad y el pulso al que se va. Fijaros todo el rol que tiene, que os he explicado.
Y en la actualidad, en la música de ahora, en el rap y en el reggaetón, la importancia que tiene es muchísima porque la mayoría, lo que es la parte instrumental, tiene que tirar el bombo y la caja, si no, la canción no tira. Porque aparte es una bazofia infernal, porque perdona para los que os guste, pero para mí es una bazofia infernal. A los que os guste, os gusta. Y pues eso, en el reggaetón son los que tiran directamente el carro. Y en el trap es un bombo y el otro recitando el texto. Pero en el rap es eso. Son dos bombos a la vez. En muchas canciones de rap meten acá. Pero es lo único que tira. Es lo único que dice el pulso, aparte del metrónomo y el director. Fijaros la importancia que tiene. Que hasta en la actualidad se sigue marcando el pulso en la calle con el bombo. Y el paso también sirve como metrónomo, pero siempre está el bombo como referencia. Acordaos de la marcha de fúnebres o marcha de procesión. Porque es que es así. No hay que buscarle 3 pies al gato, porque es así. Y ahora diréis, oye, pero esto no está nada mal. Pues luego en la siguiente parte veremos cómo ha evolucionado el single rock. Porque esto es también muy importante, ver cómo evolucionan las cosas para poder luego empezar con la obra. Porque hoy estamos viendo la historia que hay detrás de una obra. La historia que la gente necesita saber antes de empezar con la obra y empezar con efectos que hemos empezado antes. Que he tocado varios. Bueno, he tocado uno. Pero antes de seguir con esos efectos, necesitamos saber esta historia. Porque la historia nos hace entender lo que quería, en este caso, Henry Mancini. Lo que quería reflejar, qué quería decir, qué mensaje quería transmitir. Pues eso. Si nos da tiempo en el episodio de hoy, veremos ese mensaje que quería transmitir. Y os digo, la música, si la entendemos, es un mensaje. Por ejemplo, en el episodio 2, en la fábrica de droides, suena una melodía y acaba así, estrepitoso con percu. ¿Qué pasa? Que ese mensaje es: aquí vamos a morir. Aquí vamos a morir. Pero hay un momento en el que ese mensaje se interrumpe. Porque está sonando repetidas veces. Y se te queda en la oreja. Pero ese mensaje se corta. Cuando detienen a Anakin y a Padme. Y cuando están para ser ejecutados, suena un mensaje completamente distinto. ¿Os acordáis de Fernando en una obra que vimos? Que ahora no me acuerdo el nombre. O de la de los Beatles, la de esa es la que suena, la de los Beatles. Decía como un símbolo de amor. Hasta que sueltan. Era como el coliseo jugando. Hasta que sueltan.
a los que quieren ejecutar. Ahí esa melodía se vuelve a cortar y ya el mensaje de Anakin y Obi-Wan, que es el Anakin y el de Obi-Wan es tan 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 tin tan tin tan. ¿Qué pasa? Que poco a poco la melodía de Anakin va subiendo la intensidad, va subiendo de octava, va subiendo. ¿Y qué? ¿Y en algún momento aparece la percusión? Sí. Y con 3 Fs aparece la caja. Para meter tensión. Así que otro efecto de la percusión era eso, meter tensiones. Que parece que eso no va a relajar porque va increciendo. Va increciendo esa melodía. Pero también la percu. Pero ¿qué pasa? Que hasta que no hace el tra, no empieza el tema. Y una vez que ganan ese tema, la percu, la caja baja y el bombo da un corte. ¡Pum! Y con ese corte se acabó. Y ahora diréis, pero ahora la percu, la historia de la percusión tampoco está mal. Pues claro que no está mal, porque la percusión lo que al principio hacía era marcar el tempo. Ahora hace efectos. Y en la pantalla rosa vamos a ver cómo el plato hace un efecto, cómo la caja va a hacer otro efecto, cómo el bombo va a hacer otro efecto, el timbal va a hacer otro efecto. ¿Vale? Y yo quiero que entendáis esta historia antes de ponernos con la obra, porque la historia también es importante, porque así, cuando veamos otra obra de otro estilo distinto, puedo contaros esa historia. Y además, que la historia es apasionante. La historia de cómo Henry Mancini cogió todos los efectos habidos y por haber de la percu y los puso. Y es apasionante, porque cogió del episodio 2 el primer corte de caja, el primer roble de caja, el corte de bombo del final, ¡pum! Los platos que hace, que eso suena en la carrera de gallinas, en la primera película. Eso suena en la primera película, en la carrera de gallinas. Que eso mete un montonazo de tensión, porque hace tan 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 ¡pum! Y eso te crea tensión. ¿Por qué? Porque no sabes cuándo va a acabar. No lo sabes tú. Solo lo sabe el compositor. Y eso, hasta se me ha rizado y se me han puesto los pelos de punta. ¿Qué pasa? Que eso te mete tensión y dice, ganará, no ganará, que por Sebulba que está haciendo también, y tú en la oreja, en el oído, y en ese momento que hay corte, es cuando hay que ganar. Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Pues nada, esto ha sido un poquito de la historia de la percusión también. El rol tan fundamental desde lo que estamos viendo, que es jazz, swing y ahora vamos a ver rock, hasta la actualidad. Todo esto han sido todos los roles que tiene la percusión. Todos los roles que ha tenido la percusión. Y yo creo, de verdad,
Que esto mereces saberlo. Y luego ya, ahora, luego después ya vamos a ver el rock. Pero que hay distintas variantes del rock. Y vamos a ver el rock and roll y el rock moderado. El heavy metal, de momento no lo vamos a ver, pero os voy a introducir en el heavy metal. ¿Por qué? Porque dicha esta historia, la historia que tiene por detrás la música, que nosotros no vemos, es una historia. Es una historia. Es una historia. Y os lo digo yo. Y ya sí que sí, os empiezo con la tercera parte. Rock and roll, rock y rock moderado. Y acabando con la historia esta del pop, del rock, pues tenemos el rock, que es una forma muy valorada, y el rock moderado, que es 3/4 de lo mismo. Y lo único que tenemos aquí es una armonía nueva. Primero, cuarto, quinto, primero era la de antes, que ahora volvemos al clasicismo y lo veremos. Y ya está. Cambia la forma de las armonías, las estructuras, y se distorsionan más las guitarras y duran cada vez más las canciones y las obras. Por lo cual, ahora sí, vamos a volvernos al clasicismo. A Haydn. De aquí, vamos a coger el tercer tiempo. Vamos a irnos al tercer tiempo del concierto de Haydn. Que compuso en 1976. Y me parece una pena que estas obras de clasicismo se estén perdiendo. Igual que lo que hemos visto antes, se está perdiendo el clasicismo entre la gente popular, entre la gente normal, ha quedado en el olvido. Porque si ahora os canto tam ta 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 no os suena. Sí, os suena por el juego del calamar, que suena, pero no lo asociábamos con el concierto de Haydn. 1796, siglo XVIII, estaba al borde del siglo XIX, y es una cosa clásica. Vamos a ir analizándolo para que sepáis un poquito de qué va la historia, porque hoy os estoy dando así la charla sobre la historia que ha tenido la música. Pero hay veces que hay que pararse a pensar la historia que ha tenido la música que oímos. Porque muchas veces yo digo, esto se hace así, 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 pero no he contado esa historia que tiene detrás. Y lo dicho, hay que adentrarse de vez en cuando dentro de la historia musical.
dentro de la historia musical hay que adentrarse. Y no solo adentrarse a nivel de que nosotros tocamos, que nosotros explicamos, sino recordar qué pasó desde ahí hasta la actualidad. Porque el rock no tiene nada. Solo he contado dos cosas. Porque el rock es actual, prácticamente. Si estamos en la línea del tiempo, lo más lejano es el clasicismo. Y lo estoy contando lo último. ¿Pero por qué? Porque merece más la pena hablar de cosas que ocurrieron como escalonadas, como si fuese una escalera continua era eso. Y eso no es como el clasicismo y el barroco, porque el clasicismo y el barroco era, el barroco una terraza, el clasicismo otra, un bloque de pisos es, pero las formas que hemos visto estaban escalonadas. Y hay que tener en cuenta eso. Los hechos que van escalonados van en un mismo tramo. Todo lo que os he contado antes, toda la charla del principio, ha sido en un tramo. En el tramo contemporáneo. En el globo que tenemos de clasicismo, romanticismo, edad contemporánea, en la línea temporal, lo que he contado al principio es lo más reciente. Podría haber empezado por lo más antiguo, pero empezó por lo más reciente. ¿Y por qué empezó por lo más reciente? Porque yo creo que se recuerda más y mejor lo que pasó antes casi en nuestros días en el tramo contemporáneo que en el tramo clásico. Y ahora me hace la pena mucho resaltar el clasicismo un poco. Porque el clasicismo se está perdiendo. El clasicismo se está perdiendo. Y lo que de verdad hace la música es su historia. Porque hay obras como el concierto de Haydn que están vivas desde el siglo XVIII, finales y principios del XIX. Y eso es muchas veces lo que le falta a la gente entender. Esa historia que hemos contado hoy. A lo largo de esta sesión hemos contado toda la historia que ha tenido. Desde el pasado, bueno, desde el muy presente hasta el pasado. Hemos hecho un recorrido por todo lo que es la música casi contemporánea, porque contemporánea no es, porque la música contemporánea ya es otro rollo que explicaremos en su debido momento y repasaremos la historia que le viene por detrás.
Y yo creo que esta sesión ha sido súper importante. Y ha sido importante porque hemos visto desde el punto de vista histórico algunos acontecimientos que la música nos ha dejado. El legado musical es una cosa que al fin y al cabo perdura en el tiempo, pero hay hechos que no se recuerdan, que se quedan en el olvido porque no tuvieron éxito. La clave de todo esto no es la línea temporal de la historia, porque la historia musical tiene muchísimos acontecimientos. Los que perduran son los que están bien hechos, los que no se van a quedar siempre en el olvido. Y volvemos al ejemplo del reggaetón y del trap. ¿Qué pasará dentro de 50 años? No existen. Y os digo una explicación muy lógica por qué no van a existir, porque ahora tienen mucho éxito. Pero según la gente se va dando cuenta de lo simple que es, se va a quedar en el olvido. Se va a quedar en el olvido. Y este silencio es lo que se va a oír dentro de 50 años cuando el reggaetón se quede ahí en el olvido. ¿Habéis oído ese silencio? Pues eso es lo que se va a oír. Nada. Porque el reggaetón y el trap son músicas muy simples. Son músicas muy simples. El reggaetón por lo menos tiene unas armonías muy simples. Primero, quinto, primero, quinto, primero, quinto. Pero el trap es una base rítmica con una persona que recita la letra. Y ya está. Y lo que hay que buscar siempre es minimizar esos riesgos de que la música en la línea histórica no se quede olvidada. No se quede olvidada. Y eso es lo que se trata de la línea musical, histórico-musical. Tiene muchísimos acontecimientos, muchos de ellos olvidados. Pero se trata de eso. Mucha gente lo que dice es que el reggaetón y el trap van a tener éxito a lo largo de... No estamos hablando... Ya llevamos con esto mucho tiempo, desde el 2016 o así. Y todavía existe esto, pero cada vez menos. Sí, porque se está quedando en el olvido. Y no viene nunca de más recordar esta historia que ha tenido la música. Esta historia
en la que se recoge toda la música. Las obras que tocan los músicos, hay algunas que tienen una historia detrás que merece ser contada. Que merece ser contada y merece ser oída. Porque hay gente que no la conoce. De verdad, hay gente que no la conoce. Y de vez en cuando, haciendo una sesión de estas, un episodio de estos, ¿sabéis lo que conseguimos? No, ¿verdad? Pues lo que conseguimos es que esto salga a la luz. Salga a la luz. Y sería eso lo que merece ser contado. Y de verdad, si no es por esta historia, Henry Mancini no hubiese hecho unas cuantas obras. Si no fuese por el clasicismo, Mozart no hubiese compuesto el concierto. Uno de sus muchos conciertos. No hubiese compuesto la marcha turca. Haydn no hubiese compuesto este concierto, que es uno de los muchos. Se hubiese quedado en el olvido. Se hubiera quedado en el olvido. Como todo. Todo lo que no es bueno se queda en el olvido. No vuelve a aparecer en la historia. No sale en los libros de texto. Y al final, este recorrido por la historia, yo creo que ha servido un poco de vista larga y paso corto. Porque la historia musical está repleta de curiosidades. Repleta de curiosidades. Y esas curiosidades y esas cosas buenas merecen ser contadas. Porque las cosas malas se quedan, como os he dicho yo, en el olvido. En fin, aquí acabamos nuestro recorrido por la historia musical. La historia que hay detrás de las obras. Acabamos nuestro recorrido aquí en el clasicismo. Hemos ido desde el rock, el swing, el jazz y el blues, mirando toda la historia hacia atrás hasta el clasicismo. Y el recorrido de hoy acaba aquí, en el clasicismo. Aquí hoy acabamos nuestro recorrido por la historia de la música, porque muchas veces cuando interpretamos una obra no le damos el carácter que y pues eso, nuestro recorrido musical hoy termina aquí en el clasicismo. Acabamos en el clasicismo porque hemos visto muchísimo. Y claro, no está de más redescubrir lo que pasó. Y lo que iba diciendo de que los músicos
tocan obras sin saber la historia que tiene. La historia merece ser recontada una, otra y otra vez. Y eso es lo bueno que tiene Haydn, Mozart, Beethoven, John Lennon, Aerosmith, Rafael, Nino Bravo, todos ellos y todos ellos y sus obras tienen una historia y tienen un mensaje. Pero hoy lo que hemos hecho es hacer un recorrido histórico desde Henry Mancini, retrocediendo en el tiempo hasta Haydn. Ese ha sido nuestro recorrido histórico hoy, musical. Y no está de más hablar sobre esto en alguna ocasión, porque además es muy bonito saber que la historia es la música. Sobre todo aquí en España, tiene mucho que contar. Y esto lo cuentan los compositores. Y la historia, que sepáis, pues que todo lo que hemos visto tiene algo en común. Y es que lo bueno en la línea temporal de la historia, y luego cuando estemos en el siglo XXII, se hablará del siglo XXI, lo que pasó en el siglo XXI, aunque ya se está empezando a hablar del 2004, 2011, 2012, de lo que pasó, lo que ha pasado políticamente, pero musicalmente todavía no se está hablando. Entonces, nuestro recorrido ha sido, si empezásemos por lo más antiguo, habríamos salido del clasicismo y habríamos llegado a Henry Mancini, pero hemos salido de Henry Mancini y hemos llegado al clasicismo, pero el recorrido es ese, clasicismo hasta Henry Mancini. Y esto ha sido todo lo que ha pasado, todo lo que hay de historia en las obras. Sin esta historia, las obras no tendrían ningún sentido. No se habrían estrenado. Haydn no podría haber estrenado este concierto que vimos, este final del concierto de Haydn, más otros tantos que hizo. O Beethoven no estrenó todas las obras que estrenó. Así que no está de más alguna vez recordar, hacer un recorrido histórico por la música, para recordar lo que pasó. Este tipo de recorridos históricos en verano también los haremos, pero porque merece la música recordar su historia. Y este silencio que habéis oído es la parte que se ha quedado en el olvido. Y yo diré siempre que no gane el que antes sacaba sus composiciones, ni el que saca un nuevo método, ni una técnica nueva de composición, sino el que con las herramientas existentes que nos ha dejado Mozart, Beethoven, Henry Mancini, todos los grandes, cogemos y hacemos nuestra propia composición.
Este ha sido el recorrido. Por hoy ha terminado. Hemos cronológicamente salido del clasicismo. Y cronológicamente hemos llegado a Henry Mancini. Y, por supuesto, el recorrido acaba aquí. Y tanto es así que también acaba aquí el episodio. El episodio hoy ha sido, pues, un breve recorrido, una breve visita por todos los tiempos históricos de la música. No quiere decir que en el año 2050, en nuestro viaje por la música, tengamos que parar en el reggaetón y en el trap. No sabemos. Hasta 2050 no sabremos si tendremos que parar o no. Lo que sí tenemos que rememorar es lo que han hecho ya. Porque lo hecho está. Y lo que se ha quedado en el olvido se va a quedar para siempre en el olvido. Y haré más episodios de estos que todos nosotros visitemos cronológicamente alguna parte de la historia musical. Sí, porque a mí me parece muy interesante que sepáis de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque ahora parece ser que la tendencia es el hip hop, el reggaetón y el rap. Aunque el rap se está quedando ya en el olvido, porque ya no tiene tanto boom como lo tenía antes. Ahora lo tiene más el hip hop, pero también el hip hop podemos hablar ya de que se está quedando en el olvido. Y eso es lo que pasa con los géneros que no triunfan, que se quedan en el olvido, mientras que los géneros que triunfan van a perdurar para siempre. Y con esto acabamos el episodio de hoy. Y nada, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Y nos vemos mañana. Yo desde aquí me voy a despedir a lo grande, porque yo sé que habéis aprendido algo nuevo hoy. Así que yo me despido y mañana nos volvemos a ver. Mañana empezaremos, si Dios quiere, con la obra de Henry Mancini. Ya que hemos hecho este recorrido, tendremos luz verde para empezar. Y ya después de esto, no me queda más opción que deciros, sinceramente, un bonito hasta mañana, porque el episodio ha llegado a su fin. Así que nos vemos mañana y los que seáis futbolistas os deseo en este final de temporada, que es el más duro, y el inicio de temporada que viene, fuerza de voluntad y además que otra temporada más, aunque no tengáis ni idea de música, os estaré acompañando. A los que les ha fallecido un ser querido, lo mismo. ¿Vale? Y mañana, si Dios quiere, pues empecemos Henry Mancini. Y nuestro tour, nuestro episodio, en este caso ha sido un tour por la historia de la música, ha finalizado. Y ahora es cuando os digo, el episodio no acaba aquí.
es mentira. Se ha acabado. Pero muchas veces vais a oír eso. ¿Qué quiere decir? Que va a estar emplazado por otra cosa que mencionaré. Así que espero que os haya gustado, que hayáis aprendido, que es lo más importante, y que os hayáis divertido. Con esta comunidad hacemos mucho. Con esta comunidad del podcasting, y no me cansaré de deciros que todo el apoyo que estáis dando es lo que me lleva a seguir con esto. Porque es una cosa que me gusta y aunque no estuvieseis, seguiría con ello. Pero estando acompañado en los episodios es muchísimo mejor. Y ahora sí que sí, me callo ya y hasta mañana. Bye bye, adiós, chao, bye bye, hasta mañana.